Desde afuera, la vida de Yolanda Varela parecía un cuento de hadas. Era una joven radiante, con un talento natural que la colocó rápidamente en la cima del cine de oro mexicano. La cámara la adoraba, el público la aplaudía, y su nombre sonaba como sinónimo de belleza, elegancia y éxito. Pero lo que pocos imaginaban era que, detrás de las luces y del glamour, su vida personal enfrentaba una herida que marcaría su destino. En su juventud, Yolanda se enamoró con la intensidad propia de quien cree en los sueños eternos. Se casó con la ilusión de tener un compañero para toda la vida, alguien con quien compartir no solo los escenarios y las glorias, sino también los silencios y las batallas cotidianas. Sin embargo, aquel amor no resultó ser la fortaleza que ella esperaba. Muy pronto, la realidad golpeó de frente. Su esposo la abandonó cuando todavía era joven. El abandono no fue solo físico, fue también emocional. Yolanda quedó atrapada entre la humillación pública y el dolor íntimo, cargando con el peso de una ruptura que en aquella época era vista como una mancha imborrable. En una sociedad que juzgaba a las mujeres con dureza, ser abandonada por su pareja significaba cargar con un estigma, incluso aunque no hubiera sido culpa suya. Imagina el contraste. En la pantalla, Yolanda interpretaba mujeres fuertes, luchadoras, capaces de conquistar corazones. Pero en su vida personal tenía que lidiar con la soledad, con el vacío que deja la traición y con la difícil tarea de reconstruirse sin mostrar debilidad. El público nunca supo la magnitud de aquel dolor, porque ella aprendió a sonreír frente a las cámaras, ocultando sus lágrimas detrás del maquillaje y la elegancia que siempre la caracterizó. El abandono marcó un antes y un después. No solo perdió a un esposo, también perdió la inocencia con la que había entrado en la vida adulta. Desde entonces Yolanda entendió que el amor podía ser tan frágil como una puesta en escena, que lo que parecía eterno podía desmoronarse en un instante. Y sin embargo, en lugar de derrumbarse, decidió levantarse. Transformó ese dolor en fuerza, enfocó su vida en el trabajo, en sus hijos y en la construcción de una nueva identidad. No quería ser recordada como una mujer derrotada por el abandono, sino como una estrella que, a pesar de las cicatrices, siguió brillando con intensidad. Ese fue el verdadero legado de Yolanda Varela. Más allá de la actriz que todos aplaudieron, existió una mujer que conoció el dolor más profundo, que fue traicionada en su juventud y que, aun así, se levantó con dignidad. Su historia es un recordatorio de que incluso las mujeres más admiradas han sufrido heridas invisibles, y que detrás de cada sonrisa puede esconderse una batalla silenciosa. Hoy, al recordar a Yolanda, no solo pensamos en sus películas, ni en su belleza inolvidable. También pensamos en su valentía, en su resiliencia y en la capacidad que tuvo de renacer después de un abandono que pudo haberla destruido. Porque si algo nos enseña su vida, es que el dolor puede golpear fuerte, pero la fortaleza de una mujer puede brillar aún más. Tras el abandono, Yolanda se encontró enfrentando un mundo que parecía no tener compasión por las mujeres que quedaban solas. Las críticas, los rumores y las miradas de desaprobación comenzaron a perseguirla. Era joven, hermosa y exitosa, pero la soledad podía sentirse más intensa que cualquier aplauso en un teatro repleto. Los días se convirtieron en una mezcla de nostalgia por lo que había perdido y miedo por lo que le esperaba. A pesar de todo, Yolanda no se dejó vencer. Su pasión por la actuación se convirtió en un refugio y, al mismo tiempo, en una manera de canalizar su dolor. Cada personaje que interpretaba llevaba una parte de su propia historia: la lucha, la decepción, la resiliencia. En el escenario y frente a la cámara encontraba un espacio seguro para expresarse sin miedo a ser juzgada. Aquellos que admiraban su trabajo nunca imaginaron que cada lágrima, en pantalla, estaba inspirada en un recuerdo doloroso que aún la acompañaba. Pero el abandono de su esposo no solo dejó cicatrices emocionales, también afectó su confianza en el amor y en las relaciones humanas. Aprender a confiar nuevamente fue un proceso largo y doloroso. Cada intento de acercamiento se veía empañado por la sombra de su experiencia pasada. Yolanda se volvió cautelosa, selectiva, y aunque el corazón aún deseaba compañía, aprendió a protegerse de los riesgos del amor. Con el paso del tiempo, Yolanda también entendió algo fundamental: que su valor no dependía de un hombre ni de su aprobación.
La fama, los premios y la admiración del público le dieron cierta fortaleza, pero fue su determinación, su carácter y su capacidad de seguir adelante lo que realmente la definió como persona. Aprendió a mirar hacia el futuro sin aferrarse al pasado, a reconocer su dolor sin dejar que éste definiera su vida. En entrevistas posteriores, Yolanda hablaba con delicadeza sobre su vida personal, sin dramatismos excesivos, pero con honestidad suficiente para que quienes la escuchaban comprendieran la profundidad de sus experiencias. Su historia resonaba en mujeres de todas las edades que de alguna manera habían enfrentado traiciones o pérdidas similares. La actriz se convirtió en un símbolo de resiliencia, un ejemplo de que es posible reconstruirse incluso después de una traición que parecía irreversible. Yolanda también dedicó tiempo a su familia, a quienes siempre consideró su verdadero refugio. Sus hijos, su cercanía con amigos sinceros y su compromiso con su trabajo fueron pilares que la sostuvieron cuando la vida le había arrancado el suelo bajo los pies. Aquellos que conocían su lado humano entendían que, aunque la cámara mostraba una sonrisa perfecta, detrás de ella existía una mujer con cicatrices, pero con una fuerza que pocas personas podían imaginar. La historia de Yolanda Varela nos recuerda algo universal, que la fama y la belleza no protegen del dolor, y que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden enfrentar pérdidas que los transforman para siempre. Pero también nos enseña que la resiliencia, la pasión por la vida y la capacidad de reinventarse son herramientas poderosas. Yolanda no permitió que su abandono definiera su destino. En lugar de eso, lo convirtió en un motor para crecer, para brillar con mayor intensidad y para inspirar a quienes la admiraban. Después del abandono, Yolanda comenzó a notar cómo las oportunidades en su carrera también se entrelazaban con su vida personal. Algunos directores la veían como una actriz dolida, otros como alguien capaz de transmitir emociones profundas que pocos podían interpretar. Su dolor se transformó en una herramienta artística. Cada mirada triste, cada gesto contenido, cada silencio en escena transmitía una verdad que conmovía al público. Yolanda aprendió que, aunque la vida la había golpeado, podía convertir sus experiencias en arte. En el plano social, su situación generaba comentarios y especulaciones constantes. Los chismes sobre su matrimonio fallido circulaban en revistas y programas de la época. Sin embargo, Yolanda desarrolló una habilidad notable para proteger su intimidad. Aprendió a discernir quién merecía su confianza y quién simplemente buscaba aprovecharse de su historia para generar escándalo. Esta prudencia la convirtió en una mujer aún más fuerte, consciente de que la fama podía ser un arma de doble filo. Su vida amorosa posterior fue un camino lleno de cautela. Después del abandono, Yolanda no volvió a entregarse de manera impulsiva. Cada relación que inició estaba cargada de análisis y reservas. Aunque seguía soñando con un amor verdadero, aprendió a valorar la independencia emocional y a disfrutar de su propia compañía. Esa autonomía la fortaleció y con el tiempo, muchas de las decisiones que tomó en su carrera y en su vida personal reflejaron esa madurez adquirida a fuerza de dolor. Yolanda también se convirtió en un referente para otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Su historia no solo era... Yolanda Varela, una de las luminarias más resplandecientes de la época dorada del cine mexicano, conquistó al público con su innegable talento y una belleza que iluminaba la pantalla. Compartió escena con figuras legendarias como Pedro Infante y Jorge Negrete, dejando una huella imborrable en la historia del cine. Sin embargo, detrás del brillo y la fama, se ocultaba una narrativa de desamor, sacrificio y dolor. En el apogeo de su carrera, decidió alejarse de la industria para dedicarse completamente a su familia, solo para enfrentar una devastadora traición cuando su esposo la abandonó en un momento de extrema vulnerabilidad. Y como si la vida no hubiera sido suficientemente cruel, más adelante se enfrentó a una implacable enfermedad motora que truncó sus días, que pudo llevar a Yolanda a renunciar a una carrera prometedora en el cine. ¿Cómo es que una actriz tan amada terminó atrapada en un torbellino de tristeza? Hoy exploraremos la vida de esta estrella inolvidable, una mujer que vivió intensamente por amor, soportó tragedias inimaginables y aún así
permanece como un ícono eterno del cine mexicano. Desde el vibrante estado de Chihuahua, conocido por sus majestuosos paisajes y por dar al mundo a mujeres de belleza cautivadora, emergieron grandes figuras del cine nacional. Íconos como Elsa Aguirre, Lucha Villa y Miguel Aceves Mejía tienen sus raíces en esta región, al igual que Carmen Yolanda, quien vio la luz por primera vez en el pintoresco pueblo de Hidalgo del Parral un domingo de marzo de 1930. Cariñosamente llamada Carmencita durante su infancia, pocos imaginaban que algún día se convertiría en Yolanda Varela, una de las estrellas más queridas y admiradas de México. Desde temprana edad, los padres de Carmencita notaron su afinidad por las artes, especialmente por la danza. Su gracia natural y su sensibilidad artística florecieron en el tranquilo entorno de Parral, donde vivió sus años formativos. A medida que crecía, su fascinación por el cine se hacía más profunda, inspirada por las películas que llegaban a su pequeña ciudad. Cuando nació Yolanda, el cine en Parral atravesaba un momento importante, marcado por el estreno de su primera película sonora en español, Sombras de La Habana, protagonizada por René Cardona. Para cuando los filmes con sonido sincronizado llegaron a la ciudad en 1937, la joven ya estaba completamente enamorada de la magia del cine, frecuentando el nostálgico cine Alcázar, donde las historias cobraban vida en la pantalla. Consciente del potencial artístico de su hija, la familia decidió mudarse a la Ciudad de México, donde Yolanda se inscribió en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes, para perfeccionar su técnica de ballet. Su belleza deslumbrante y su innato talento pronto llamaron la atención de figuras clave en la industria cinematográfica. Con tan solo 16 años, Yolanda dio sus primeros pasos en el cine, debutando con pequeños papeles que mostraban destellos de su prometedora carrera. El recorrido de Yolanda Varela en el fascinante mundo del cine mexicano comenzó modestamente con participaciones en películas como Un recuerdo ya sostenido, en 1946, donde compartió créditos con Víctor Manuel Mendoza y Lina Montes. A partir de ahí, su trayectoria no hizo más que crecer, participando en producciones como Escuela para Mujeres Casadas, junto a Charito Granados y el icónico Fernando Soler. Para 1953, Yolanda ya había consolidado su lugar como una actriz destacada gracias a su papel en Prefiero a tu papá, que la posicionó como una de las grandes promesas del cine mexicano. El gran salto en su carrera llegó cuando ganó el prestigioso certamen Reina de los Fotógrafos, donde también participó otra belleza de la época, Ana Berta Lepe. Este concurso fue el trampolín que la llevó a ser descubierta por Ismael Rodríguez, uno de los cineastas más influyentes del momento. Rodríguez le ofreció un papel en lo que se convertiría en una de las películas más emblemáticas de la década, Dos tipos de cuidado, en 1953. La cinta, protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete, se convirtió en un éxito rotundo, no solo en taquilla, sino también como una obra maestra de la comedia mexicana. Yolanda brilló junto a un elenco estelar que incluía a Carmelita González, José Elías Moreno y Minerva Urrutia, consolidando su lugar como una figura prominente en el cine. Su colaboración con Pedro Infante en Dos tipos de cuidado marcó un antes y un después en su carrera, abriéndole la puerta a nuevas oportunidades. Posteriormente, volvería a trabajar junto a Infante en películas como Escuela de Rateros y La vida de los otros, compartiendo créditos con Eduardo Fajardo y Rosita Arenas. Pero la vida de Yolanda no solo estuvo marcada por los aplausos y los reflectores. También enfrentó episodios oscuros, como el día en que sufrió un atentado contra su vida, un evento que dejó cicatrices imborrables en su memoria. Pese a sus logros profesionales, Yolanda decidió retirarse del cine en el momento cumbre de su carrera, priorizando su vida familiar. Sin embargo, el destino le tenía reservadas pruebas dolorosas. Su esposo, en quien había depositado su confianza y amor, la abandonó cuando más lo necesitaba, dejándola enfrentarse sola a los desafíos de la vida.
y años más tarde, una cruel enfermedad motora deterioró su salud, limitando sus movimientos y apagando lentamente su luz. A pesar de todo, Yolanda Varela se mantuvo como una figura admirada y recordada, una mujer cuya historia de amor, sacrificio y fortaleza sigue inspirando a generaciones. Un episodio que continúa presente en la memoria colectiva, aunque la misma Yolanda Varela probablemente habría preferido dejarlo en el olvido, ya que se trató de un incidente aislado cuyo responsable nunca fue identificado. La imagen de Yolanda Varela cautivó a una infinidad de admiradores, algunos de los cuales se sintieron desilusionados por sus constantes negativas. Fue su triunfo en el certamen Reina de los Fotógrafos lo que verdaderamente la colocó en el centro de atención. Este logro resaltó su habilidad natural frente a las cámaras, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir propuestas laborales y ganara una sólida base de seguidores en todo el país. Sus admiradores eran tan devotos que realizaban enormes esfuerzos simplemente para verla de cerca o lograr conseguir un autógrafo. Sin embargo, pese a esta creciente atención, Yolanda permanecía concentrada en su carrera y elegía cuidadosamente las personas con las que se relacionaba. Rechazaba constantemente invitaciones y obsequios de aquellos que buscaban conquistar su corazón, lo que seguramente irritó a algunos de sus admiradores más insistentes. Apenas con 22 años, la vida de Yolanda fue puesta en peligro de una manera alarmante. Según el relato de Paco Macías, una noche de mayo, Yolanda despertó sobresaltada por el estruendo de un fuerte golpe proveniente de la ventana de su dormitorio. Sin imaginar que algo grave estaba ocurriendo, se levantó y se acercó a investigar. Fue entonces cuando descubrió un gran agujero en el vidrio, atravesado por una bala. Confundida y aterrada, contactó inmediatamente a las autoridades y pronto la noticia del atentado se propagó por todo el país. Un periódico especuló que el disparo pudo haber sido obra de un admirador resentido, molesto por haber sido rechazado por la actriz. Se creía que la bala fue disparada desde la calle frente a la casa de Yolanda, pero las investigaciones no arrojaron resultados concluyentes. Algunas teorías sugerían que podría haberse tratado de una bala perdida, aunque Yolanda estaba convencida de que el ataque había sido intencionado. Su certeza se basaba en una llamada telefónica que había recibido poco antes del incidente. Al tardar en contestar, el interlocutor colgó abruptamente, lo que le generó una inquietante sensación de que el ataque no había sido accidental. Finalmente, las autoridades no lograron identificar al culpable. Una de las hipótesis apuntaba a que un transeúnte en estado de ebriedad había disparado sin percatarse de quién vivía en la casa. Por fortuna, no hubo más intentos contra su vida, y el suceso quedó relegado al pasado. Yolanda Varela no solo era admirada por su radiante belleza, sino también por su carácter modesto y bondadoso. A pesar de la fama creciente, jamás permitió que su atractivo alterara la forma en que se relacionaba con quienes la rodeaban. A diferencia de la imagen altiva y sofisticada de María Félix, la personalidad sencilla y cercana de Yolanda la convirtió en una figura querida y respetada por todos. Su talento para la actuación era indiscutible, pero ella sabía que debía perfeccionarlo. Por ello, se formó bajo la guía de los mejores maestros de la época. Su dedicación al aprendizaje de los guiones y sus habilidades para la improvisación eran evidentes, características que la definieron como una estrella de la época de oro del cine mexicano. La versatilidad de Yolanda como actriz se convirtió en su sello personal. Durante las décadas de los 50 y 60, fascinó al público interpretando una amplia gama de personajes, desde la mujer sensual y coqueta en Los Amantes, junto a Carlos Baena, hasta la devota y reservada monja en La Hermana Blanca, compartiendo créditos con Jorge Mistral. Lejos de los reflectores, Yolanda llevaba una existencia tranquila y sencilla. Vivía en una casa ubicada en la calle Adolfo, dentro del barrio Valle. Durante los años 50, esta zona era apacible y serena,
con escaso tráfico y hermosas residencias, muchas de las cuales con el tiempo fueron reemplazadas por comercios y oficinas. El hogar de Yolanda, un espacio que ella valoraba enormemente, actualmente es una escuela de danza. Aunque era objeto de admiración por parte de innumerables pretendientes, el corazón de Yolanda fue conquistado por Fernando de Fuentes Rey, un talentoso productor y guionista cinematográfico. Se conocieron en 1955, mientras trabajaban en la película ¿Qué le pasó a Sansón?, protagonizada por Germán Valdés. Fernando, hijo de uno de los directores más destacados de la época de oro, quedó profundamente enamorado de la belleza y el encanto de Yolanda, mientras que ella correspondió con igual intensidad. Su vínculo sentimental floreció durante un noviazgo que se extendió por 5 años, tiempo en el cual Yolanda continuó escalando peldaños en su carrera artística. Yolanda Varela era famosa por la química incomparable que lograba en pantalla con algunos de los actores cómicos más destacados de su época. Una de las colaboraciones más memorables fue con el emblemático Germán Valdés, conocido popularmente como Tintán. Juntos formaron un dúo cómico imborrable que provocó carcajadas en el público en películas como El Sultán Descalzo, donde el magnetismo de Yolanda deslumbró, además de La Casa del Terror y Los Locos del Ritmo, en las cuales su sincronización humorística y energía desbordante complementaron a la perfección el estilo irreverente de Tintán. Estas películas también permitieron que Yolanda compartiera créditos con Luis Aguilar, con quien trabajaría nuevamente en futuros proyectos. Sin embargo, su habilidad para la comedia no quedó limitada a sus colaboraciones con Tintán y Aguilar, ya que también actuó junto a otras estrellas icónicas de la comedia, como Adalberto Martínez, conocido como Resortes, y Antonio Espino, mejor conocido como Clavillazo. Películas como Quiero ser artista, Juventud vivida y Un paso de cebra destacaron la versatilidad de Yolanda, quien adoptaba con facilidad el espíritu ligero y festivo de las comedias de aquella época. El 11 de marzo de 1960, su vida personal alcanzó un momento cumbre que reflejaba la felicidad de su carrera profesional, al casarse con Fernando de Fuentes Rey, un talentoso productor cinematográfico. Su boda fue un acontecimiento lleno de glamour, al que asistieron familiares, amigos cercanos y destacados artistas del cine mexicano. La ceremonia fue testigo de la presencia de figuras como Germán Valdés y Libertad Lamarque, mientras que la dicha de los recién casados irradiaba en cada rincón del evento. Este enlace no solo marcó la unión de dos almas profundamente enamoradas, sino también un momento celebrado por toda la comunidad cinematográfica mexicana. Las décadas de los 50 y 60 representaron el punto álgido de la trayectoria profesional de Yolanda, un periodo en el que experimentó una enorme satisfacción personal por sus logros. Actuó junto a algunos de los galanes más renombrados de la época de oro, consolidándose como una de las figuras más queridas del cine mexicano. Compartió pantalla con Arturo de Córdoba en cintas como La isla de los dos y La herida luminosa, donde la química entre ambos resultó innegable. Asimismo, actuó junto a Fernando Casanova en Fuego contra el viento, un filme que también reunió a otras destacadas actrices, como Ariadne Welter y Anabel Gutiérrez. Para fortalecer aún más su legado, Yolanda protagonizó películas al lado de Roberto Cañedo en La fuerza de los humildes y Mujer o bestia. Esta última, también protagonizada por la deslumbrante María Elena Márquez. Su carrera estuvo repleta de colaboraciones notables, especialmente en melodramas donde solía compartir créditos con algunos de los actores más respetados de México. Uno de sus trabajos más destacados fue junto a Enrique Rambal en El derecho a la vida y El amor en las sombras, filmes que reflejaron la profundidad emocional de aquella época. En El amor en las sombras, Yolanda trabajó nuevamente con la legendaria Libertad Lamarque, fortaleciendo aún más su posición entre las grandes estrellas del cine nacional. Su química con Joaquín Cordero y Miguel Torruco también dejó una huella imborrable, gracias a películas como Recuerda vivir y Los asesinos de la noche,
que demostraron la capacidad de Yolanda para brillar en géneros variados. Asimismo, sus colaboraciones con Ernesto Alonso en producciones como Juliana y La Torre de Marfil aportaron un toque de elegancia y dramatismo a su impresionante trayectoria. No obstante, una de las cintas más entrañables de su carrera fue la comedia rural Tres Angelitos Negros, en la que compartió pantalla con figuras icónicas como Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía y Óscar Pulido. Este filme consolidó su lugar como una de las actrices más adoradas de los años 60, marcando un hito tanto en su carrera como en su vida personal. En Berlín se presentó un elenco internacional que incluyó al actor francés Daniel Helen, los jóvenes intérpretes Niño del Arco e Irma de Santis, así como el actor canario Carlos Piñar. El Niño y la Pared se transformó en un éxito rotundo entre la crítica, obteniendo galardones en festivales de cine como Mar del Plata y Valladolid, España, donde recibió la prestigiosa Carabela de Plata. Este regreso a la gran pantalla reafirmó el encanto duradero de Yolanda, evidenciando que su habilidad interpretativa no solo se había mantenido, sino que había evolucionado con los años. A inicios de los años 70, Yolanda se encontraba en el pináculo de su trayectoria. Su belleza, ahora en plena madurez con 41 años, seguía cautivando a las audiencias, mientras que su talento era incuestionable. En 1971, compartió protagonismo con el carismático Mauricio Garcés en Departamento de Soltero, una comedia que le permitió exhibir su impecable sincronización actoral y una conexión única con el afamado actor. Este filme, que también contó con destacadas interpretaciones de Susana Cabrera, Amador Bendayán y Tere Velázquez, añadió un éxito más a la notable filmografía de Yolanda. La cinta destacó todo aquello que hacía de Yolanda una estrella: su deslumbrante belleza, su innegable talento, su magnetismo y su carisma. Con alrededor de 35 películas en su haber, la carrera de Yolanda fue una manifestación de brillantez y versatilidad, con actuaciones que iban desde la comedia hasta el drama más profundo. Sin embargo, en el clímax de su éxito, tomó una decisión trascendental que redefiniría sus prioridades. En medio de un constante flujo de contratos y ofertas, decidió apartarse del foco de atención para enfocarse en su vida familiar. A pesar de su imponente presencia en pantalla y su carisma único, Yolanda siempre dejó claro que la familia era lo primordial. La familia siempre es lo más importante, aseguró en una ocasión a la prensa, subrayando un momento definitorio en el que el amor y la maternidad pasaron a ocupar un lugar prioritario frente a la fama y el dinero. Durante esta etapa, Yolanda y su esposo, el productor cinematográfico Fernando de Fuentes Rey, disfrutaron de la llegada de 4 hijos: Fuentes Ciencia, Yolanda Fernanda, Gabriela y Fernando. La dedicación de ambos hacia su familia cultivó un hogar lleno de amor y felicidad, donde el afecto era el eje central de su vida. Aunque dejó el centro de atención, el legado de Yolanda se extendió a través de sus hijos, quienes crecieron rodeados de los valores y enseñanzas de sus renombrados padres. Fernando de Fuentes Santos, el hijo mayor de Yolanda, se convirtió en un pionero en la industria de la animación en México. Como director y fundador de Anima Studios, logró importantes reconocimientos por sus contribuciones al cine y la televisión, además de ocupar el cargo de presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. En la actualidad, Fernando es una figura influyente y respetada en el ámbito del entretenimiento. Por otro lado, Gabriela, la hija de Yolanda, heredó la elegancia y porte de su madre, alcanzando su propio éxito como escritora de novelas que destacan por su sensibilidad artística. Mientras tanto, Karari, otra de las hijas de Yolanda, demostró un notable talento en las artes, agregando un nuevo capítulo al legado creativo de la familia. Aunque su carrera fue brillante, la mayor felicidad de Yolanda provenía de su vida personal. Fue una esposa profundamente dedicada a su amado Fernando de Fuentes y una madre excepcionalmente cariñosa. Su historia de amor,
marcada por el respeto y la admiración mutuos, fue ejemplo de inspiración para quienes los conocieron. No obstante, una tragedia golpeó a la familia en octubre de 1991, cuando Fernando falleció inesperadamente en un frío viernes. Su muerte dejó un vacío irreparable en la vida de Yolanda, quien optó por retirarse completamente de la vida pública, dedicándose a sus hijos y llevando una vida serena y discreta. En los años que siguieron, la salud de Yolanda comenzó a deteriorarse. A principios de la década